Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y en esta ocasión vamos a tener una plática con el doctor Antonini de Jiménez, y para hacer la presentación de nuestro ponente está aquí el señor Víctor Hugo Becerra, presidente de México Libertario. Ha fundado y apoyado una gran cantidad de organizaciones liberales y libertarias en América Latina y tiene estudios de comunicación política. Por otra parte, pues nuestro comentarista va a ser el licenciado Mario Rosales Betancourt, profesor de carrera titular ordinario nivel C de tiempo completo definitivo en esta FES Zacatlán, y licenciado en Derecho y Economía por la UNAM, profesor por oposición en Historia de las Ideas Económicas, Teoría Económica, Derecho Económico y Derecho Internacional Público, profesor y ponente en otras universidades del país y de la MEI. Le damos el uso de la palabra al señor Víctor Hugo Becerra. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la amabilidad y por la hospitalidad de la FES Zacatlán, que no es la primera vez que estamos, pero bueno, siempre es un gran reto y un gran gusto estar con la comunidad universitaria. Muy brevemente, voy a dar algunos datos del doctor Antonini de Jiménez. O sea, yo. El doctor Antonini de Jiménez, bueno, es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla y tiene maestría en Economía Política por la London School of Economics. Ha sido maestro en Economía en distintas universidades, en Camboya, en México, en el Colegio de la Frontera Norte, y actualmente es maestro de Economía en la Universidad Católica de Pereira, en Colombia. Es español de nacimiento. Escribe artículos de investigación en algunas de las más reputadas revistas académicas en el mundo, y tiene dos libros publicados. Uno que se llama Liberofobia, que precisamente es el más reciente, hecho por Dr. Scott en España, y que tiene aquí varios ejemplares. Hace rato, en el primer evento que tuvimos, bueno, se nos fue la mitad de la gente que se acercó interesada en el libro. Si alguien está interesado, bueno, también puede acercarse con el doctor Antonini de Jiménez. Y un segundo libro, el primero publicado, que se llama Despierta, razones contra una vida en aislamiento, sobre este problema que hubo de la pandemia y que todavía está latente en muchos lados. Fue publicado aquí en México por la editorial La Sombra de Prometeo, con el cual México Libertario realizó la invitación al doctor Antonini para que venga, para que viniera. Ya está aquí. Muchas gracias, Antonini, por tu generosidad de tu tiempo, y bueno, sobre todo reitero el agradecimiento a la comunidad de la FES Zacatlán, al maestro Mario Rosales por su gentileza de recibirnos, y bueno, pues no se diga más. Adelante quien continúe en la voz. Pues bien, doctor Antonini, adelante. ¿Tú cómo te llamas? Manuel. Mira cómo me ha dado el bolígrafo. Ese hombre está bajo presión. Aquí hay babas cristalizadas. Bueno, haremos lo posible para psicoanalizar el asunto. Lo primero es agradecer a la UNAM, a la Facultad de Estudios Superiores, al maestro Mario Rosales, que me abre la universidad y que yo me siento muy agradecido. Ahora os enteraréis por qué. Y evidentemente a México Libertario, que me ha traído aquí a México nuevamente. Vuelvo por primera vez, porque la primera vez no volví, la primera vez llegué. Por eso es la primera vez que vuelvo.
Viví en la frontera norte mexicana, en Nuevo Laredo. Fue la primera ciudad que yo conocí de América, Nuevo Laredo. Bueno, pues algunos amigos de Nuevo Laredo me verán, pues en fin, no era Zacatecas ni Guanajuato, era Nuevo Laredo, a la que amo profundamente, una ciudad fea y peligrosa, pero el peligro y la fealdad hace que las amistades se hagan fuertes, ¿verdad?, iracundas y sostenibles. Bueno, vamos a ver. Yo he cumplido ahora 39 años, hace poco. Así que estoy al borde de esta crisis de los 40, ¿no? Yo voy a hablaros como si fuera un poco un hermano mayor vuestro, ¿vale? Permitidme ese lujo, no un padre, un hermano mayor, por favor. Y desde esa posición voy a hablar hoy sobre el Estado y el mercado, pero así, entre susurros. Para mí lo importante es dejaros un mensaje de honestidad, una forma de vivir, que es la forma que yo intento llevar. El que quiera luego saber un poco más de esa forma de vivir, que busque en redes sociales @Antonini de Jiménez. Ahora no, porque si no os interesa, ¿para qué vaya a perder el tiempo? Luego, si os interesa, porque ahí es donde se ve la forma de vivir. ¿Y qué forma de vivir es esa? Bueno, un tío que va con una gorra, con unas pulseras, que da clase en Colombia, que es español, pero que vivió en Camboya, que se fue a la frontera mexicana. No me gusta Nueva York, me gusta el reto, ¿verdad? Me gusta lo complicado. Bueno, pues desde esa posición yo quería hablaros hoy. Porque mirad, chicos, pues los libros están muy bien, en los libros aparecen muchas cosas y uno tiene que estudiar mucho. Pero si uno estudia en su vida como si fuera un cobarde, lo que va a aprender no le va a valer para nada. Va a seguir siendo un cobarde, es decir, va a seguir siendo una persona que se esconde detrás de los libros, detrás de las citas. No va a tener nada de originalidad en él, nada en él va a cundir en forma de valor, va a pasar desapercibido entre la marasma de millones de personas que habitan las ciudades del mundo. Para saber quién es va a tener que mirar a los demás para saber a quién está siguiendo. Y es un poco triste, vivir la única vida que vamos a tener acobardado. Yo siempre le digo a mis estudiantes, salgan de los PowerPoint, salgan de las citas y dígame, ¿usted qué piensa? Eso es. Y asuma la posibilidad de hacer el ridículo. Yo ya la asumo, ¿no? Llego aquí con una corbata y una gorra. Pues he asumido que mucha gente creerá que estoy absolutamente loco. Bueno, pues lo he tenido que asumir. Y otra de las cosas que he tenido que asumir en la vida cuando uno quiere pensar en libertad, yo no sé si estoy pensando con más o menos profundidad, Dios sabrá, pero yo intento hacerlo con honestidad. Y no de manera gratuita. Ya recuerden los economistas, te recordamos que lo gratuito no existe, ¿verdad? Porque allí donde no hay precio, tú eres ese precio. Eso lo sabemos los economistas en fundamentos, ¿verdad? Así que rechacen todo aquel que le diga esto es gratis. No, pregúntale, ¿qué precio tiene esa gratuidad? Seguramente no sea dinero, pero sea mi libertad, ¿no? Que me calle. Cuidado con eso, chicos, que nos pueden pillar en paños menores. Una de las cosas que a mí me han dolido mucho en la vida es eso. Y eso es lo que nos duele a todos, ser auténticos, ser personas libres, tener un pensamiento único. Y hoy, Estado o mercado, por mucho tiempo fue un tema que me llamó enormemente la atención, porque pensaba que eran dos posiciones que uno tiene que tomar en la vida. O bien abraza la intimidad, la libertad personal, privada, que es el mercado, o bien abraza la libertad social, que es el Estado. Y por muchos años leí un montón de libros, muchos libros, y me lo tomé en serio. Y me lo tomé tan en serio que por mucho tiempo era estatista y por el otro me convertí en lo contrario, ¿verdad? En realidad hacía eso porque era un cobarde. Era un cobarde. ¿Sabéis por qué? Porque no era capaz de pasar solo de una escuela a otra escuela, de un autor a otro autor, de una referencia a otra referencia, pero no era capaz de pensar por mi vida. Y cada vez que alguien me decía lo que piensas es ridículo, digo, bueno, lo dirás tú, pero esto lo dice Pepito, fulanito, menganito, que es premio Nobel, ¿qué tal? Así que ni se te ocurra decirme que estoy equivocado. En realidad lo que hay detrás de eso es miedo. Citamos a muchos autores solamente para no tener que defendernos nosotros mismos. Eso lo aprendí con el tiempo, ¿verdad? Y eso es un poco jodido. Entonces me di cuenta, precisamente, de que Estado o mercado eran dos maneras deformadas de mirar algo, que es la libertad. Y eso es, a mi juicio, el elemento fundamental. Miren, estaba en Pereira, allí en Colombia, vino uno, pues bueno, yo soy católico apostólico romano, ¿no? Voy de misa diaria, pero eso me interesa aquí. Pero lo digo pues porque es así, ¿no?
Y para que contextualicéis, vino un biólogo, evolucionista, ateo, y se tiró 3 horas hablando, ¿no? Diciendo que, bueno, pues que el hombre y el chimpancé, que vamos, que prácticamente es lo mismo, que tenemos una semejanza cromosomática del 99,8% y que, bueno, y que el evolucionismo y Darwin bien no lo dice. Y yo levanté la mano y le dije, hemos estado 3 horas diciendo que somos monos, pero aún no he conocido a monos que se pasen 3 horas en una conferencia diciendo que son hombres. Una cosa es que los monos se parezcan a los hombres y otra cosa es que los hombres se parezcan a los monos, salvo alguna salvedad. Se lo decía implícitamente al chico. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Bueno, pues este tipo de paradojas son las paradojas que le obligan a uno a defender, a mantener una posición y defender la sociedad. La que yo vengo a defender hoy es una posición, básicamente, en la cual lo importante no es el Estado o el mercado, lo importante es la libertad de la persona. Y si estos instrumentos sirven o no para la libertad del hombre, porque es lo único que nos diferencia de un animal, lo único. Cualquier otra cosa se puede reducir, pero lo único que no nos reduce como humanos es la libertad. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos negociando la libertad, por ejemplo, porque nos confinamos, o por ejemplo, porque aceptamos llevar nuestra libertad a una mesa de negociaciones, nosotros tenemos que aceptar que estamos reduciendo nuestro nivel de humanidad. Y si alguien quiere pagar ese precio, que lo diga, pero no es digno de la especie humana. ¿Se entiende, verdad? Lo podemos hacer por miedo, pero es bueno reconocerlo. Yo no considero que haya un antagonismo entre Estado y mercado. Yo creo que los dos son inevitablemente, pues reconciliables. Una de las cosas que he intentado conocer en la vida es que uno debe de estar para reconciliar lo que aparentemente es irreconciliable. ¿Sí? Y si no lo puede reconciliar, tiene que profundizar, porque las cosas irreconciliables suelen ser cosas vistas superficialmente. Cuando la miras desde un nivel de profundidad superior, lo que era irreconciliable empieza a ser conciliable. Me llevo mal con mi novio o con mi novia porque tengo en realidad una relación superficial, por eso es tóxica. Pero cuando profundizo en sus dolores y ellas en los míos, empiezo a darme cuenta que en realidad entre ella y yo no hay diferencia ninguna, los dos tenemos miedo y estamos defendiéndonos. Y cuando nos damos cuenta que los dos compartimos el miedo al otro, ¡bumba! Nuestra relación se profundiza y se hace mucho más fuerte. Pues eso no solo pasa con el novio y con la novia, eso pasa absolutamente con todo en esta vida, con todo en esta vida. La libertad no es un asunto privado, no es un asunto privado. O la libertad no ocurre solamente desde el mundo privado. La libertad no es hacer lo que me dé la gana, no. La libertad es hacer lo que tengo que hacer porque me da la gana. Repito, la libertad no es hacer lo que me dé la gana, porque si eres tonto, estás haciendo tontería. La libertad es hacer lo que debo hacer porque me da la gana, que es distinto. Ahí entra un deber moral, lo que debo. ¿Y qué es lo que debo? Lo que me hace humano. ¿Y qué es lo que me hace humano? La libertad. Por lo tanto, la libertad, es paradójicamente, es hacer la libertad porque me da la gana. Es hacer aquello que me lleva a la libertad. ¿Y qué me lleva a la libertad? Los gustos, los placeres, no. Un día me gusta una cosa, otro día otra. No son las preferencias. ¿Qué es la libertad, entonces? Pues la libertad es el camino que me lleva a la mejor versión de mí mismo. Por lo tanto, tengo que reconocer que yo no soy mi mejor versión. Y eso yo lo tuve que reconocer, que yo podía ser mejor persona, que yo podía ser mejor en cualquier cosa. Y que aquellos que me decían que tú ya eres lo mejor que tienes que ser, que tú no tienes que pedir perdón, que tú ya eres un crack, que tú eres lo mejor del mundo, eso me estaban traicionando. Así que no lean bueno, sí, leanlo. ¿Cómo se llama este? Harari, ¿no? Harari, este que está de moda, ¿no? El filósofo. No le echéis cuenta. Bueno, pues leedlo y luego no le echéis cuenta, pero antes leedlo. A todos estos que dicen lo importante es el sentido común. Eso te quieren ver claudicando. No le echéis cuenta a aquellos que te dicen no existe, esto no es ni mejor ni peor. ¿Cómo no es ni mejor ni peor? No permitáis que alguien os diga esa es tu opinión, la verdad no existe. Porque una persona que acaba viviendo en su opinión, ¿cómo puede defender una opinión si una opinión es mía? ¿Cómo puedo defender yo algo públicamente si es solamente mío? ¿Verdad? Y como no puedo defender una opinión porque es mía, vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene libertad para expresar lo que quiera, pero nadie se atreve y se somete a lo políticamente correcto. Qué paradoja, ¿verdad?
Esas son paradojas, ¿verdad? De esas malas libertades que nos dicen que la libertad es decir lo que tú quieras porque eso es lo que yo creo. Eso es mentira y eso es traición a la naturaleza humana. Nosotros no hemos nacido y no estamos aquí para opinar. Nosotros estamos aquí para alcanzar la verdad, cueste lo que cueste. Y la libertad es el camino que nos lleva a ella. Y la libertad es lo que hace que nosotros crezcamos. Crezcamos, no que vivamos de puntilla, sino que crezcamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues si te dijera cuál es la verdad, lo te estaría ya reduciendo la verdad a la altura de tu propia experiencia de chico de 20 años. Yo lo único que os puedo decir a vuestra edad es tener la valentía para salir al mundo, con la sinceridad y la honestidad, y no cansaros de querer alcanzarla. Yo me di cuenta de eso. Por ejemplo, me di cuenta que cuando las personas pensaban que la libertad es hacer lo que les da la gana, al final acababan haciendo la gana de otro, sin darse cuenta. Yo recuerdo mucha gente que, y aquí aparece, se pusieron las 4 vacunas del COVID y decían que se las ponían porque les daba la gana, que a ellos nadie les obligaba. Sin ser consciente, pues yo digo, hombre amigo, por lo menos sé honesto. Y vi que están mediatizados por las fuerzas irreprimibles de los medios de comunicación y sobre todo del miedo a morirte antes del tiempo. Bueno, pues eso fue así. Entonces yo pensaba, ¿y cómo sé yo que voy por el camino de la verdad? Esto es de la libertad y no estoy engañado, o no me estoy engañando a mí mismo, o no voy por el miedo. ¿Cómo sé yo que en realidad es el camino que tengo que ir y no es otro cualquiera que me están vendiendo? ¿Cómo lo puedo saber? Pues para eso era profundamente necesario que yo fuera consciente de que mi libertad también depende de la libertad de los demás. Y que si los demás se confinan, mi libertad se puede ver confinada. Y entonces me di cuenta que la libertad no era solamente una cosa de lo que yo hago en mi casa, sino que cuando yo hago en mi casa libremente, el resto de las personas también alcanzan liberación. Es decir, que la libertad es como un virus, se infecta. Y si yo vivo en una sociedad más libre, las personas se hacen más libres a mi alrededor. Nosotros no podemos vivir en un mundo sin Estado. El Estado nos libera de la libertad liberticida. El Estado nos libera de la libertad liberticida. Pero el mercado nos libera de la libertad opresiva del Estado. Y es una combinación. Entonces, si son dos fuerzas que se contraponen, la libertad social del Estado frente a la libertad individual del mercado, ¿cómo se pueden reconciliar dos fuerzas que aparentemente son antagónicas? Profundizando, y se profundiza en la libertad. Es decir, conforme más libres son las personas, menos irreconciliables se abren las parejas, ¿verdad? Menos tóxicas se vuelven entre ellas, ¿verdad? Parece que sus objetivos se hacen comunes, ¿verdad? Que se armonizan. Pues exactamente lo mismo ocurre con el Estado y el mercado. Mientras más grande es la contradicción entre ambas, es porque menos libertad hay en las personas, ¿verdad? Y entonces yo miro mi ombligo, tú miras tu ombligo, tú miras tu ombligo, y es un caos caminar por México, por Ciudad de México con el carro, ¿verdad? Porque cada uno va mirando su ombligo. Pero si yo antes de cruzar sé que hay un paso de peatones que me obliga a pararme, aún a pesar de que a mí me vendría personalmente mejor cruzar, al final acabo llegando antes a la universidad. Es decir, parece que ya tardaría más, pero acabo llegando antes. Es decir, la libertad trae eficiencia, la libertad trae eficacia. ¿Cuál es el secreto del desarrollo de los países? La libertad. De la felicidad, la libertad. Del amor, la libertad. De cualquier cosa humana, la libertad. Es lo único. Es lo único. No hay otra cosa. Los países más ricos del mundo son los países más libres. ¿Son los países que no tienen Estado? No, mentira. ¿Son los países que no tienen mercado? No, mentira. Yo he conocido países sin Estado que son pobres, como Camboya. Camboya no tiene Estado. No tiene. Es la ley de la selva. Pero como no hay libertad, el mercado funciona ineficientemente. No hay división del trabajo. Las personas no son competitivas, no son innovadoras. ¿Sabéis lo que hace innovadora un país? No es innovadora un país el mercado, ni el Estado. Lo que lo hace innovador es la libertad. Arriesgar, innovar, aprender, amar. Eso es lo que hace a un país rico. No lo hace otra cosa. Por eso yo digo que la clave no es liberalizar los mercados, es introducir libertad en los mercados que se liberalizan. Esto parece un juego de palabras. No es liberalizar los mercados, es introducir libertad en los mercados que se liberalizan, y en el Estado también. Y yo contrapongo libertad de mercado frente a mercado en libertad. Mercado en libertad. ¿Qué significa mercado en libertad? Lo importante no es cuánto es la participación del mercado o cuánto es la participación del Estado en la economía. Lo importante es cuánto contribuye uno y el otro a la libertad de las personas. Eso es la clave. Me he dado cuenta que un mercado donde los empresarios son empresaurios, ¿verdad?
son imitadores en lugar de innovadores, son capturadores de renta, ¿verdad? En lugar de generar procesos creativos, los estados suelen ser igual. Es decir, no hay un estado mejor que un mercado. El estado y el mercado están a la misma altura, es como los políticos, que están a la misma altura de sus ciudadanos, ¿verdad? A mí en Colombia me dicen mis estudiantes, es que los políticos nos mienten, Antonini, nos mienten. Y digo, ¿quieres que te diga la verdad? Ven para acá, te voy a decir la verdad. ¿Tú sabes cuáles son los 3 únicos productos que se exportan en Colombia? Los únicos que funcionan, los únicos que no necesitan una institución para que se exporten. La cocaína, el café y el petróleo. ¿Por qué? Porque son 3 productos de puta madre. Son competitivos a nivel internacional, por eso se exportan. Incluso pueden ser ilegales, que el propio mercado encuentra sus formas para distribuirse. ¿Por qué? Porque el producto es de una calidad insuperable. Ahora tú dinos que yo quiero exportar, no sé, la ropa de Pereira. Tú puedes poner todas las instituciones exportadoras que quieras, que no vas a vender nada. ¿Sabes por qué? Porque es horrorosa. Es que esa es la verdad. Esa ropa no la quiere nadie fuera de un país. ¿Me entendéis? La gente puede decir, pues a mí me encanta, sí, claro, no se puede acostumbrar a cualquier cosa, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi padre me contaba de pequeño, bebía unas cosas tan raras cuando estaba en mi pueblo. Y yo digo, papá, digo, no, es que en aquella época nos acostumbrábamos a comer cualquier cosa. Pues aquí pasa exactamente igual. Ese es el verdadero ejercicio de verdad. ¿Quieres decirte eso? No, yo no quiero que me digas esa verdad porque me duele. Pues entonces vamos a montar unas instituciones alrededor de esta mentira. Instituciones de exportación, instituciones tal, para no decirte la verdad de fondo. La verdad de fondo es que somos un país que no innovamos. No innovamos porque nos da miedo ser libres. Muy bien. ¿Cómo podemos ser libres? ¿Cómo podemos ser libres? Esa sería la pregunta. Vale, pues si la libertad es el asunto, ¿cómo se puede ser libre? Porque si no hay libertad, dar libertad puede ser hasta problemático. Fijaros, mis estudiantes, yo les digo, yo llego como español, entonces yo llegaba y decía, chicos, el examen tal día. Y yo ya me olvidaba de los estudiantes. Y los estudiantes llegaban tal día y todos me suspendían el examen. Y yo decía, profe, no, profe, que claro, pues no nos has puesto exámenes parciales y no nos has ido controlando y no nos has puesto los trabajitos. Y digo, bueno, pues tú sabes que el examen está al día, ¿no? ¿Qué sentían ellos? Ellos sentían que cuando yo les daba libertad, ellos se sentían abandonados. La libertad en alguien que no está acostumbrado a ser libre la vive como abandono. Ah, no, el profe no me echa cuenta, pues entonces aquí no hay que hacer nada. No, usted tiene que empezar a estudiar desde hoy, si quiere aprobar el examen de dentro de 4 meses, desde hoy. Ah, no, como no me ponen exámenes parciales, yo no estudio. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Entonces sienten como abandono lo que es libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado, la libertad no se puede dar. No, la libertad no se puede dar, porque cuando doy la libertad llega el caos. Liberalizan los mercados en un país que no tiene libertad para producir y década perdida. Por ejemplo, no funciona. Pero eso no quiere decir que la libertad no sea el ingrediente que libera. Sí. El problema es cómo se transmite. ¿Se transmite por medio del gobierno? Para nada. El gobierno no transmite libertad, el gobierno lo que retransmite son recetas, pero no libertad. ¿Cómo se transmite la libertad a un pueblo para que un pueblo sea rico? ¿Cómo se reconcilia el Estado y el mercado para que funcionen en pos del desarrollo? Como ocurre, por ejemplo, en los países europeos, ¿verdad? Donde la participación del Estado es casi la mitad del Producto Interior Bruto. Yo digo que América Latina no tiene un gran Estado, tiene un Estado anoréxico. Parece muy gordo, pero está muy delgado. Y es porque no es capaz de solucionar problemas, entonces te llena de burocracia. Es como las relaciones tóxicas. Todo el día te están llamando, pero en realidad ahí no hay nada de calidad detrás, ¿verdad? Y te están llamando todo el día precisamente porque como no hay nada de calidad hay que fingir que que algo ocurre, ¿no? Que algo está ocurriendo. Pues a mí me parece que la burocracia en América Latina es un poco así. Te llenan de problemas y de asuntos precisamente para preocuparte y no ocuparte. Preocupémonos ya que no podemos ocuparnos o no sabemos cómo ocuparnos. ¿Cómo se transmite este tema? ¿Cómo se transmite el espíritu de la libertad? Yo se lo comentaba a los compañeros. Mi hermano me preguntaba, mi hermano pequeño, hace ya años me preguntaba, Antonio, he acabado la carrera de economía, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Y yo le dije en aquel momento, bueno, vas a hacer 2 cosas. ¿Qué cosas? Le dije, lo primero, vas a aprender inglés y lo segundo, le vas a perder el miedo a los aeropuertos. Y eso, tú haz eso. Y luego vuelve. Acaba eso y vuelve. Y mi hermano, ¿qué hizo? Se fue a trabajar de cuidador de niños, de canguro, de au pair. De esto de que cuida a niños de familia, en Estados Unidos. Se fue 2 años, lo que fuera.
Regresó y aprendió inglés y le perdió el miedo a los aeropuertos y me dijo, ¿ahora qué hago? Y yo lo miré a la cara y le dije, haz lo que te dé la gana, me da exactamente igual. ¿Cómo es eso? Eso le dije. ¿Sabéis por qué le dije eso? Porque ahora yo sabía que hiciese lo que hiciese, así se quedara barriendo el polvo de la casa de mis padres, lo estaba haciendo en libertad. No lo hacía por miedo a volar o por miedo a que alguien no lo entendiera en otro idioma. Ahora podía hablar con todo el mundo y no le daba miedo a irse a cualquier otro sitio del planeta, pero podía decidir lo que quisiese. ¿Veis la importancia? La importancia no está en lo que haces, sino en cómo lo haces, en cuánta libertad hay comprimida en ello. Al final todos los países del mundo hacen lo mismo, las personas salen en carro, van al cine, duermen, comen, pero con cuánta libertad hacen las cosas que hacen, ahí es donde está el valor de las cosas. Bien, ¿cómo se transmite la libertad? ¿Cómo se transmite la libertad? Pues la libertad solo se transmite de una manera, chicos, y que no os engañen, por medio del ejemplo. No hay otra manera. Te puedes leer todos los libros de liberales del mundo, está muy bien. Pero si eres un cobarde, vas a seguir siendo un cobarde ilustrado. Ilustrado, pero cobarde. Puedes hacer lo que quieras. La única manera que hay para ser libre es atreverte a vivir tu propia vida. No hay otra manera. Y para eso tienes que tener algunas cosas claras. En primer lugar, que la libertad que no se arriesga se pierde. Uy, arriesgar. ¿Vosotros sabéis por qué caemos tan mal los economistas? Porque siempre te recordamos lo que pierdes con cada cosa que ganas. Eso se llama costo de oportunidad. ¿Y sabes por qué a la gente no le gustan los economistas? Porque a nadie le gusta que le recuerden lo que tiene que perder por cada cosa que gana, porque siente que está renunciando y las personas no queremos renunciar. ¿Sabes por qué las personas no queremos renunciar? No queremos renunciar porque nos morimos. Claro, si fuéramos infinitos y no nos muriéramos nunca, no tendríamos miedo a renunciar. Diríamos, bueno, pues ya lo tomaremos dentro de 3.000 millones de años. El hecho de que nos morimos implica que tenemos que renunciar. Por eso, cuando las personas no vivimos en libertad, ¿sabéis lo que nos ocurre? Que acabamos pagando el precio más caro de nuestra vida. Un precio. ¿Sabéis que las personas que sienten que se mueren antes de tiempo son las personas que no han vivido en libertad porque piensan que no han hecho lo que tenían que hacer? Por favor, un añito más de vida. Ha vivido 100 años, pero todavía está pidiendo otro, y otro, y otro. Y así se puede tirar infinitamente pidiendo más años. ¿Sabes cuáles son las consecuencias de eso? La consecuencia de eso es obligarles al sistema de salud público que me prolongue la vida indefinidamente, así sea en una cama con 35 cables conectados. Porque yo no me puedo morir. ¿Y por qué no se puede morir? Es que yo todavía no he hecho lo que tenía que hacer en la vida. ¿Y por qué no has hecho lo que tenías que hacer en la vida? Porque no me he atrevido. Yo sabía realmente que las cosas que estaban haciendo no eran las cosas que yo tenía que hacer. Y por eso ahora tengo miedo de morirme antes de tiempo. ¿Y sabes lo que ocurre? Que llega un COVID y salimos corriendo para casa. Y nos encerramos. Y le decimos al gobierno, quítanos lo único que nos hace humanos, la libertad. No vaya a ser que nos muramos antes de tiempo y no haya empezado a vivir ya teniendo 80 años. ¿Veis cuáles son todas las consecuencias que suponen no vivir en libertad? Pues vivir en libertad implica precisamente eso. Yo había venido hoy con otra charla, pero luego visto el personal, yo no me iba a poner ahora a hablaros de que la desigualdad genera un efecto boomerang en las políticas asimétricas de fiscales y en las políticas sociales. Ahí están los videos de Antonini, el que lo quiera mirar. Pero sabiendo que sois jóvenes y que no sé si tendré otra oportunidad para volver a veros, y sospechando que no muchos os dirán lo que hoy os estoy diciendo, pues no porque no lo haya en esta universidad, sino por la experiencia que me da el hecho de que la gran mayoría de las personas siempre vivimos a título póstumo, es decir, vivimos siempre esperando que otro nos diga qué hacer o cómo hacerlo, yo os invito precisamente a hacer eso. Y yo no os digo esto porque sea un discurso bonito, yo digo esto porque lo hago en mi vida, porque he decidido hacer esto. Y no he decidido venir a dar charlas. Lo que he decidido es no consiento vivir una vida que no sea mi vida. No consiento algo más bajo que la libertad.
Aspiro a la libertad y no a mi idea de libertad, porque no soy yo, es la libertad que me hace más grande que a mí. No quiero ser mi ombligo, quiero ser algo más grande que mi propio ombligo, porque es un rollo verme todos los días y cada día más viejo, lógicamente. Por lo tanto, es un rollo. No, yo quiero algo que sea más grande que yo y que tenga que ver conmigo. Y eso es la mejor versión de mí, la mejor versión de vosotros. A eso es a lo que tenéis que aspirar. Los profesores, como guía de luz, como guía, para ser vosotros. Esto no lo podrá decir nadie. Esto no lo encontraréis en ningún libro. Aquí critico a Friedrich Hayek. A mí me trae una institución que alaba a Friedrich Hayek. Y sin embargo valoro a Friedrich Hayek. Y aquí hay un capítulo que se titula Las lágrimas de Friedrich Hayek. ¿Por qué? Porque Hayek no piensa en mí. Lo utilizo, lo descuartizo, tomo lo que me interesa. Y no para apoyar luego a otro o a uno de más allá, sino para defender los pensamientos que yo creo. Y no son los míos, son aquellos en los que yo quiero verme reflejado. ¿En qué? En ser cada día mejor persona. En que cada día me preocupen menos las cosas que son poco preocupantes y preocuparme más de las que sí son preocupantes. En no dejarme llevar por discursos ideológicos de moda, ni por la I de ideología, ni por la I de la inercia, ni por la I de la ignorancia. Ni por ideología, ni por inercia, ni por ignorancia, que es por lo que nos solemos guiar las personas tradicionalmente. No vais a volver a nacer nunca más ninguno de los que estamos en esta sala. Nunca, jamás. No volveremos a nacer. Tenemos una oportunidad. La libertad no empieza cuando tenga 30 o 40 años, la libertad empieza cuando un niño de 4 años tiene que enfrentar el bullying en el colegio porque va vestido distinto que el resto de los niños, o porque lleva gafas, culo de vaso, o por lo que sea. Desde ahí está un niño ya enfrentando su propia libertad. Mira, yo me he dado cuenta que a las personas no les gusta la libertad por 2 razones, y con esto cierro la charla y os doy paso a vosotros. Por 2 razones no nos gusta la libertad. Primero, rechazamos la libertad porque no aceptamos que no seamos ya nuestra mejor versión. No aceptamos que todavía podamos mejorar, porque eso significa salir de tu zona de confort, ponerte los guantes y meter las manos en el fango. Y eso no nos gusta nada. Entonces preferimos una persona que nos diga, respétate, quiérete como eres ya, eres un crack. ¿Qué quieres esto? Hazlo. ¿Que la ley no te lo permite? Cambiamos la ley. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Eso. ¿Por qué? Porque es lo cómodo. Pero yo te pregunto, ¿tú has llegado ya a saber todo de ti con 20 años? ¿Has llegado a saber todo lo que tienes que ser de ti para tener claro ya que quieres ser una cosa o la otra y que la ley te lo reconozca? ¿No preferirías vivir en un mundo donde las personas, en lugar de reconocerte ya por lo que eres, te dijeran, te quiero por lo que eres capaz todavía de conseguir? ¿No es maravilloso eso, que una persona te quiera no por lo que eres, sino por lo que ve que eres capaz de ser? Eso es maravilloso porque está queriendo en ti algo mucho más grande que todavía no es, pero que tú estás en condiciones de hacerlo. Las personas no quieren eso. Entonces las personas quieren condescendencia. Y la condescendencia es enemiga de la libertad. Primer enemigo de la libertad. Segundo enemigo. Yo no solo no quiero ser libre porque me recuerda que no soy mi mejor versión, yo tampoco quiero que tú lo seas. ¿Por qué? ¿Tú qué tienes que ver conmigo? Porque ella no puede ser libre. Claro, porque si ella es libre y yo no lo soy, en España y aquí también hay un pecado capital superior a la envidia, ¿no? La envidia es tener lo que el otro tiene. Bendito sea el Señor si eso fuera así. Las sociedades serían desarrolladas. No. Nosotros no queremos tener lo que el otro tiene. Nosotros lo que queremos es que el otro no lo tenga. No tener lo que tiene el otro, que el otro no lo tenga. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué este autosabotaje? ¿Pero por qué? Porque si ella o él son libres y no tienen más brazos que yo, ni más cabeza que yo, ni más piernas que yo, ni corren más rápido que yo, ni respiran más veces por minuto que yo, ellos me están recordando a mí que soy una piltrafa.
porque pudiendo ser yo tan libre como ellos, no me atrevo. Y como eso me provoca tanto dolor ver que los demás son mejores y que progresan, y yo no me atrevo a hacerlo, me invento varias cosas. La primera, ese seguro que es la hija del decano, y por eso saca 5. La segunda, no, esto es que, claro, la han financiado alguna campaña tal y cual. Y la tercera, no subes, me encargo de poner barreras para que no se progrese. Y si me tengo que inventar que la idea de justicia es el igualitarismo, me la invento. ¿Sabéis por qué? No es porque me preocupe tu bienestar, es porque no quiero que destaques, no sea que si destacas me recuerdes lo piltrafa que soy. Digámoslo la verdad. ¿Es realmente eso o no es realmente eso por lo que queremos ser iguales? ¿No es la teoría de justicia basada en la igualdad social un poco eso? Un poco de que el otro no tenga lo que tiene, no sea que me acabe dando cuenta yo de que soy una piltrafa, hombre, porque si nos preocupara el mundo, ¿verdad? Conforme apoyáramos este tipo de teorías, seríamos mucho más empáticos con los demás, cosa que no somos, ¿cierto? No, yo ya soy igualitarista, yo ya me preocupé del pobre moralmente, ahora prácticamente a mí déjame tranquilo que yo me voy a la isla de no sé qué. ¿Me entendéis por dónde voy? Ese es el segundo enemigo de la libertad. El primero, que yo ya quiero ser mi mejor versión. El segundo, que yo no quiero que tú seas tu mejor versión. ¿Por qué me recuerdas que yo no soy mi mejor versión? Ese es el verdadero fundamento del resentimiento de las sociedades. Eso es lo que nos impide realmente progresar. Eso, no hay otra cosa. Pero para eso, todos nosotros tenemos que irnos al espejo de nuestra casa y mirarnos y decirnos la verdad a la cara. Cuando no nos vea nadie, pero digámonoslo a la cara. Coger una libretita e ir apuntando todos los días qué cosas hacéis y qué cosas pensáis que podríais hacer mejor. Cosas cotidianas como lavaros los dientes, cosas absurdas, aparentemente absurdas, tienen un significado brutal. Y de esa manera estaréis haciendo pedagogía de la libertad. Y sin saberlo vosotros, estaréis contribuyendo al sector productivo de vuestro país. ¿De qué tendrá que ver eso? No os imagináis cuánto tiene que ver eso, porque estaréis introduciendo libertad en las relaciones personales que establecéis. Y entonces ganaréis confianza con vuestras personas de alrededor, porque cuando yo veo a otra persona que es libre, cuando yo me encuentro a este hombre que no sé nada de él, y me lo encuentro en un almuerzo y conozco su espíritu, soy capaz de darle mi vida sin saber dónde vive. ¿Entiende? Porque no estoy viendo un hombre, estoy viendo libertad. ¿Me entendéis? Y entonces en ese momento yo hago contratos y negocios con él, sin necesidad de conocerlo y sin pedirle derechos de garantía, no vaya a ser que salga corriendo y luego me deje en bragas, ¿verdad? Y eso es innovación, y eso es prosperidad. Y entonces una cosa nos lleva a la otra, eso es inteligencia y amor. Eso es el desarrollo de los países. Mira, un ejemplo y con esto cierro ya y os lo prometo. Un día en clase los estudiantes estábamos haciendo una presentación grupal y yo, ¿sabéis lo que hacía? Yo lo que hacía con ellos era, el que gane el grupo le doy 20.000 pesos colombianos. Colombianos, no mexicanos. Total, gana un grupo. Os voy a poner el ejemplo a vosotros. Gana un grupo y el grupo se va, son 20.000 pesos, son 4 estudiantes, pues 5.000 pesos cada uno. Y se van a dar, pues 5.000 pesos, pues ¿qué es? Un euro, algo así, ¿no? Colombianos. Y pues se van a la cafetería y pues cada uno se compra sus gomitas, sus pipas, sus cosas, ¿no? Y se van luego a la clase y se las comen. Y yo digo a toda la clase, miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando. ¿Qué estaría pasando en Alemania, un país más desarrollado que Colombia, si hubiera ocurrido exactamente esto? Yo le pregunté a ellos. ¿Sabéis lo que me decían ellos? Fíjate, por eso la libertad, el desarrollo. Si quieres desarrollo, no mires al desarrollo. Si quieres innovación, no mires a la innovación, fijaros. Pues hubieran invertido el dinero en la bolsa de Nueva York. 5.000 pesos en la bolsa de Nueva York. Se hubieran apuntado a una maestría de educación financiera. Hubieran hecho un consorcio y hubieran llevado los 20.000 pesos a las Islas Caimán. Claro, ellos estaban pensando económicamente, porque yo les preguntaba, es un asunto económico. Vamos a ver, que son estudiantes igual que vosotros, las Islas Caimán. ¿Sabéis lo que hubieran hecho? Hubieran cogido el dinerito que han ganado, hubieran comprado las golosinas
y la hubieran repartido entre todos los estudiantes de la clase. Como hice yo hoy con un regalo que me han hecho esta mañana de una golosina y unas cosas. Pero porque me quiero ser el solidario, no, porque a mí me da muchísima vergüenza estar comiendo y que los demás no puedan comer delante mía, que sinceramente me da pudor. Es que digo, pero joder, yo me bebo el vaso de agua en el desierto y vosotros moriros de sed, que me parece, de verdad, es intolerable. Eso es lo que hace a un país desarrollado, porque eso permite que ese grupo de alemanes se conozcan entre ellos. Mis estudiantes ninguno se conoce entre ellos, no se conocen ni los apellidos, ni los nombres, ni dónde son, nada. Son grupos, son sectas. Luego se van a criticar diciendo que la desigualdad se incrementa, pero ellos están reproduciendo la desigualdad de clase en la propia aula. Ellos mismos reproducen la desigualdad social que luego critican en la calle. Está muy bien, pero hombre, mírate a ti mismo, que no conoces el nombre de tu compañero y que no sales de tu cuadra. ¿Me entendéis? Bueno, pues por ahí va. Así que, y con esto ya cierro 3 veces, que ya lo digo, la tercera va la vencida. Chicos, no os dejéis pisar por nada ni por nadie que ponga la libertad como segundo plato o como postre. Es el único alimento que nos hace humanos y no hemos nacido para ser menos que personas libres. No hemos nacido para menos. Se acabó. Gracias, chicos. Ahora nos va a hablar por nuestro Rosario Mario Sáenz. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia ahorita se me movió, pues estaba aquí el maestro Javier Mellado, al maestro Martín García, nuestros jefes de sección que nos acompañan en este evento académico y con su presencia pues son parte de ese interés que está teniendo nuestra facultad por hacerlos pensar, por elevar el nivel académico y precisamente por completar un poco lo que vemos en la cátedra. En la cátedra, pues, estamos los alumnos de teoría económica. Yo les decía, como una de las primeras cosas, la frase Sape de Audi. Esto es, piensa por ti, decide por ti, que no sea simple y sencillamente el decir lo que otros han dicho, el hacer lo que te digan que tienes que hacer, que en un momento determinado tú realices tu propio proyecto de vida, que finalmente son tus decisiones las que van a significar el éxito en tu propia vida. Y curiosamente veo que hay una gran coincidencia con lo que, pues al que ahora ya lo considero un muy buen amigo. Aquí en México les decimos Toño Santos. Toños. No sé si Sí, ya, pero en fin, el caso es que esa es la idea. La idea fundamental es que no puede haber otra cosa más importante que la libertad. John Locke decía que el Estado no es para suprimir la libertad, que el Estado es precisamente para asegurar la libertad. A diferencia de otros pensadores que pensaban que el Estado iba a limitar, iba a significar un menoscabo de libertades como Locke dice no. La libertad es la mayor cuestión que tiene el ser humano y por lo mismo defender la libertad es la primera tarea del Estado. Y el liberalismo político también tiene que ver con el liberalismo económico. El ser humano tiene que ser libre para decidir desde qué compro, desde qué hago. La libertad fundamental de, como dice nuestra Constitución, dedicarse a la industria, profesión, comercio, que se quiera, siendo lícito. La libertad de invertir, la libertad de hacer las cosas pensando por nosotros mismos.
No funcionan los sistemas en los que se dice vamos a sacrificar la libertad política por la libertad económica. Entonces, sistemas como, por ejemplo, el sistema chino, que se autodenomina comunismo de mercado, sí trata de seguir algunas cuestiones que tienen que ver con la inversión, que tienen que ver con el sistema de mercado, y utiliza cuestiones como el tener con ellos, pero sacrificando las libertades políticas cuando solamente hay un solo partido, solamente hay un dictador. Tampoco funciona un sistema en el que se diga hay una gran democracia, pero las cosas no tienen eficiencia, eficacia. Les decía yo que en economía se hablaba de 3 Is malas, yo diría 3 Es importantes en la economía, que son la eficiencia, la eficacia y la equidad, que es muy diferente a la cuestión igualitaria. Entonces, lo que yo encuentro en esta exposición, que a mí me ha gustado mucho, es que él se está dando un mensaje que tienen que aprender a ser libres. La libertad se conquista. Usted decía, el hombre nace libre, pero se encuentra esclavizado. El hombre ha perdido ese atributo que es la libertad. Esa cuestión que Cervantes decía, que por la libertad y por la honra bien vale arriesgar y aún perder la vida. Entonces, no es el Estado o la situación del mercado libre. El mercado libre y la libertad, por ejemplo, la libertad democrática, no pueden ir separados. Tiene que haber un sistema, y ese es el que realmente tenemos que ir buscando, en el que no se diga que por la libertad económica vamos a sacrificar la libertad política. Entonces, aquí el gran reto es darnos cuenta que el sistema de mercado, pues, funciona y la democracia funciona porque son, como se ha dicho, a lo mejor con sus imperfecciones, los peores de los sistemas, pero salvo todos los demás. Vemos cómo la presencia del Estado se defiende y se dice, y hablamos, por ejemplo, de cosas concretas de nuestro país. De repente, el presidente López Obrador se dio cuenta de una situación de desigualdad terrible la que había en el norte y en el sur del país. Y antes de él, desde el 2016, se creó un programa emergente para desarrollar el sur del país. Que esto era fomentar la inversión privada en el sur del país, porque son las zonas más fuertes. Llegó el señor López Obrador y dijo, no, eso es neoliberal. Eso de apoyar a las empresas privadas, esto de apoyar, no, vamos a desarrollar esa zona sur gracias al Estado. Y los grandes proyectos de mi gobierno van a estar en el sur. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el tren transísmico, el aeropuerto pues sí está aquí en el centro, pero fuera los otros 3 son en el sur. Y eso va a ser lo que va a desarrollar. Pues, ¿qué pasó? Pues de repente, un señor se le ocurrió invertir en México, el señor de Tesla. López Obrador dijo, no, que se vaya al sur. No, me voy al norte, me voy cerca de Monterrey. Y ahora ya está aplaude, qué bueno que se va al norte, etcétera, etcétera. O sea, finalmente tuvo que aceptar que la libertad del empresario de invertir donde él considera más importante es lo mejor para el país. Que finalmente lo importante es que invierta, porque esto va a crear fuentes de trabajo, y que sí va a crear autos, no para el pueblo sabio y justo, porque los autos eléctricos que hace Tesla son muy caros, pero esto va a detonar fuentes de trabajo, esto va a detonar la posibilidad de que la señora que vende quesadillas por ahí, pues va a tener clientela entre los trabajadores de la planta de Tesla, que todas las zonas se ven desarrollando. O sea, que el sistema de libre mercado va a funcionar de una manera conveniente para todos y que el Estado en un momento determinado
lo que tiene que hacer es no ser lo opuesto, y en esto también coincido, a el mercado, sino que debe de complementarse y decir lo que es del mercado, que sea del mercado, lo que es del Estado, que sea del Estado, lo que es del César, y lo que es de la economía a los inversionistas, a los particulares, a los trabajadores, a las fuerzas económicas. ¿Eso qué va a permitir? Pues precisamente lograr una libertad en la cual haya un mejoramiento para todos, porque los sistemas que sacrifican la libertad, pues también acaban sacrificando todo. O sea, yo simplemente quiero decir que esta plática, espero les ayude, y pues yo los invitaría que hagan precisamente preguntas, que aprovechen aquí que tenemos a nuestro amigo, para que le pregunten, pues, lo que se les ocurre. Metan el dedo, sean irreverentes, no irrelevantes, irreverentes. Entonces, Pues bueno, quiero agradecer a mucha gente que nos siguió en línea, pero ¿hay preguntas? Adelante. Tengo una pregunta que sí son varias, esperando que pueda responder todas. Voy a ser muy rápido, sin muy sistemático, para responder muchas preguntas. Vamos. ¿Cómo tiene que ser la libertad para que se considere liberticida? ¿Cómo el Estado nos libera de la liberticida? En otras palabras, ¿el Estado es un regulador de la libertad? Y si es así, ¿cómo lo hace? Bien, voy a simplificarlo. Ay, sí. Voy a poner ejemplos muy simples, porque a veces son palabras muy grandilocuentes que nos perdemos. La libertad tiene un componente de intimidad, de privado. Claro, yo en mi casa hago lo que me dé la gana. En mi casa y tal, y pues yo soy libre y hago lo que quiero. Bien. ¿Pero tú eres lo que tú quieres cuando quieres? Sí. ¿Por qué no sales en pijama a la calle, que es súper cómodo ir en pijama? No, ¿por qué? ¿O por qué no duermes en traje de chaqueta, que es súper elegante? O sea, hay muchas cosas que no hacemos, no porque no queramos hacerlas, sino porque hemos decidido que no tenemos que hacerlas libremente, pero hemos decidido que eso no se puede hacer. Por lo tanto, hay una dimensión individual y una dimensión social de la libertad. Por lo tanto, sería ingenuo hablar de que lo externo no me afecta. Si lo externo no me afectara, ¿por qué existe la autocensura? ¿Por qué nos sometemos a la dictadura de lo políticamente correcto si la sociedad te está diciendo, di lo que quieras, es tu opinión, y luego te callas? Es que hay algo en la sociedad que afecta a mi libertad individual. Claro que la afecta. El liberticida es precisamente eso. Esa persona que cree que libertad es hacer exclusivamente lo que le dé la gana. ¿Cuál es el problema de eso? Que acaba sometido a lo reprimido de lo que quieren los demás. Y entonces se cree libre y no opina públicamente. Dice, no, pero yo soy libre porque vivo en un país democrático, bla, bla, bla. A ver qué ha hecho usted por la libertad. ¿Verdad? Más preguntas. Soy rápido, ¿eh? ¡Chin! Bueno, a ver, ¿alguien más? A ver, allá. Bueno, yo tengo una duda más o menos, en donde hay una frase que dice que entre más libertad tengas, más obligaciones tienes. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Te refieres a obligaciones? No, no diría que la palabra son obligaciones, pero sí diría que la palabra son responsabilidades. Mientras más libre eres, más responsable te haces. Porque la responsabilidad es la otra cara de la moneda de la libertad. Si la libertad no tiene responsabilidad, es liberticida. Responsabilidad es reconocer que tu libertad no es exclusivamente tuya, sino que tú también eres social. Por eso no te pones un pijama en la calle, con lo cómodo que es caminar en zapatillas. Yo a veces lo hago por la noche en mi pueblo, que es pequeñito y nadie me ve, pero no lo puedo hacer a la luz del día porque me meten en un psiquiátrico. ¿Entendéis? Pues ese es el asunto. Ok, ¿alguien más? Tengo una pregunta. A ver, adelante. A mí antes que nada, muy buenas noches. A mí me llama muchísimo la atención su frase que usted mencionó aquí, en el nos dice que el Estado nos libera de la libertad liberticida y el mercado nos libera de la libertad opresiva. Sin embargo, aquí no me quedó un poquito claro más o menos en qué sentido el mercado nos libera de esa
de esa libertad opresiva que usted menciona. Si pudiera ampliar más o menos este concepto brevemente y a través de qué medios nos puede liberar el mercado de esta libertad opresiva. Bueno, la libertad opresiva me refiero a los reglamentos, a las directrices, a las planificaciones. La directriz de un reglamento es una ley muerta, sin espíritu de libertad, ¿verdad? Porque está basada en el pasado y la libertad tiene que ver con el futuro, con el porvenir. Es evidente. Por lo tanto, no, yo tengo mis amigos colombianos que tienen una dirección de planeación, el edificio más alto de Bogotá. Yo digo, bueno, pues esto es dirección de antilibertad, pues, ¿cómo planificar la vida de las personas? Por lo tanto, es evidente que esa lucha que hay entre el reglamento y la libre iniciativa de la voluntad privada, que ocurre por medio de la intuición, por medio del riesgo, por medio de la creatividad, por medio de la innovación, es muy distinto a aquellos otros que ocurren por medio del Estado, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la estabilidad, que tienen que ver con la planificación, ¿verdad? Son dos posiciones que se superponen, ¿cierto? No se pueden eliminar una y la otra, porque las dos forman parte de la asistencia humana. Es decir, un hombre que viviera en la pura incertidumbre se destruye. Digamos, la libertad absoluta nos mata, pero eso no quiere decir que la libertad sea entonces enemiga. Nosotros tenemos que caminar hacia ella. Y lo que hace reconciliable los opuestos es precisamente eso, el reconocer que queremos profundizar en nuestra vida y en la libertad. Luego hablamos de China, si queréis. Ok, Que China es el tema. tengo una pregunta en línea que dice Jesús H. Martínez. ¿Cómo ve la libertad en México? ¿El Estado actualmente está respetando esta libertad? Yo aquí, ¿nos podría hablar un poco de la libertad en Colombia? Porque si nos metemos en política, transmitiéndose esto en línea, le van a aplicar el 33 y el 10. El 33. No, pero sí, yo de México hablo perfectamente porque yo me siento mexicano. De hecho, viví 2 años y de hecho escribí un artículo a propósito de México. Yo recomiendo enormemente que lean a Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Yo creo que ahí se refleja perfectamente la mexicanidad, absolutamente. Y sinceramente no tengo que criticar. Por cierto, yo conozco al presidente antes de que fuera presidente y era muy buena gente en aquella época. Ahora, en fin, ahora será otra cosa. Es otra cosa. Es normal, el poder te cambia. Pero yo pienso que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el culto a la muerte que tienen los mexicanos. Eso me sorprende enormemente, que os vayáis a comer a los cementerios. ¿Verdad? Eso me parece una cosa que a veces, no sé si era porque vivía en Nuevo Laredo, pero me daba la sensación que los mexicanos de alguna manera pues envidian a los que ya han muerto. Es como que de alguna manera que se han quitado el peso de tener que estar vivos. Eso tiene mucho que ver con la esclavitud y muy poco con la libertad, por cierto. Pues por ejemplo, esa cultura, la cultura de la Catrina, puede tener algo como diciendo, coño, qué suerte tiene ese ya muerto, que ya no tiene que pagar la hipoteca. Y lo celebramos, ¿no? Y nos vamos ya a comer porque uno se siente en casa cuando se siente en el cementerio. Bueno, pues piensen un poco así en esto porque podría ser un tanto interesante, ¿no? Y luego, pues también esa cosa jerárquica que a mí me llama mucho la atención de nombrar a las personas por ustedes. En Colombia es aún peor, hasta los niños pequeños los padres le llaman a usted. Yo digo, hombre, pero si tiene 2 años, ¿no? Como se suena un poco como parece que le va a pedir Y el tema de aquí que se llama por el título universitario y no por la persona, ¿no? Es como el maestro no sé quién, el doctor no sé cuánto, el no sé cuánto no sé qué. De alguna manera es mucho más importante el título que la persona que hay detrás. Por lo tanto, es muy difícil que una persona sea libre si previamente se define por un estándar y no por lo que es, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay ciertas cosas que responden la pregunta del grado de libertad. Y luego una cosa muy simple. ¿Ustedes quieren ver cuánto es la cantidad objetiva, matemática, clara, nítida de la libertad de un país? Miden el PIB per cápita. Miden el PIB per cápita. El PIB total no, porque diría China, y China no es libre. China está enriquecida, pero no está desarrollada. ¿Por qué? Porque no hay libertad en las relaciones que realiza. Cuando nosotros somos conscientes que la libertad es la cosa más importante del ser humano, no podemos aceptar por desarrollo una sociedad que no es libre, por mucha plata que tenga. Así sea Qatar o Arabia Saudita. ¿Me entendéis a lo que me refiero? ¿Verdad? Es la libertad la que le da valor a las cosas que hacemos. Es decir, fijaros, es el valor de la renuncia. Por lo tanto, mientras más libre soy, más grandes son las renuncias, más grandes son los enemigos de la libertad. Mientras más libre es una persona, peor es la batalla, no mejor.
No creáis que la libertad... ¡Ay, ahí soy libre! Pues vámonos a la Bahama a tomar tequila. No, 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 no. La lucha comienza, pero es lo único que nos dignifica. Okay, Lo he hecho bien, ¿no? no, Lo he sí, pasado adelante, con elegancia, ¿no? Perfecto. Ok. Pues bueno, ya estamos en la última parte de nuestro... Ahí hay un chico. Ahí atrás, uno. La última, por favor. Bueno, relacionado con que la libertad tiene que mejorar conmigo mismo, ¿cómo sé cuando alcancé mi libertad? Porque mi concepto, ya nos acaba de dar, la libertad reside en nosotros, pero cuando el mismo miedo a no saber si somos libres o no nos hace actuar como rebeldes, creo que nos estaríamos cayendo en la misma trampa del juicio de los demás. Entonces, ¿cómo sé cuando es realmente mi libertad y no lo que creo que es mi libertad? Muy buena pregunta, porque es obsesiva. Uno entra en el bucle y ya no hace nada porque si soy yo, son los otros los que hacen en mí. Y entras en paranoia. Yo te voy a dar una recomendación sin recomendarte nada. Es fantástico esto, ¿no? No te voy a contar dónde he llegado yo, porque yo te contaría mi historia y yo te diría claramente en Dios, pero no te voy a vender eso. Porque si yo te lo digo así, te estoy metiendo a Dios por la garganta de manera gratuita y eso no se hace. Yo lo que te voy a decir es lo que yo hice para ir aliviando poco a poco ese dilema. Y son dos cosas, que es la misma. Perseverancia y amor a la verdad. Si tú te tomas lo suficientemente en serio este asunto, como para que sea la médula de tus huesos, como para que sea aquello que atraviese tu existencia, como para que esa sea la preocupación desde donde se expliquen el resto de preocupaciones de tu vida, y perseveras, eso que hoy es un conflicto en ti, irá poco a poco madurando, como madura la fruta en primavera, que en principio es verde y luego roja, y que no sabes por qué, extraña situación, el tiempo la ha hecho sabrosa y comestible, cuando antes era dura y ácida, ¿verdad? Pues con la libertad y con ese dilema pasa lo mismo. Conviértete en un árbol que ahora en invierno ansía llegar a la primavera. Eso es lo que te recomiendo. Bueno, ahora sí, ya estamos en la última parte. El joven que hizo la pregunta, que pasa aquí al frente, por favor. Que le vamos a castigar. Santa Inquisición, llegó el español, ¿eh? Recuerden. Por favor. Pásale. Le vamos a pedir de favor que entregue los reconocimientos. Qué bonito, qué bello. Una palabrita, léelo. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Secretaría de Posgrado e Investigación, otorga la presente constancia al doctor Antonini de Jiménez por su participación como ponente en la conferencia ¿Es Estado o Mercado?, en el marco del ciclo de Cultura Jurídica 2023. Por mi raza hablará el espíritu. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Ahora sí podéis buscar en redes, Antonini, ahora ya que os he abierto el apetito y tal y cual, y veréis las barbaridades que aparecen. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Secretaría de Posgrado e Investigación otorga la presente constancia al licenciado Víctor H. Becerra por su participación como presentador en la conferencia ¿Es Estado o Mercado?, en el marco del ciclo de Cultura Jurídica 2023. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Secretaría de Posgrado e Investigación otorga la presente constancia al licenciado Mario Ernesto Rosales Betancourt por la participación como comentarista en la conferencia ¿Es Estado o Mercado?, en el marco del ciclo de Cultura Jurídica 2023. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias.
Pues señores, les agradecemos mucho. La tuya Vamos- también. No, yo, eso es mucho de volar. No, de una vez. Es más, le pido al maestro Martí que lo entregue aquí. A ver, Jefe de adelante, sección. Martín. Venga, jefe de sección. Que no lo tenemos en cuenta. Buenas tardes a todos, buenas noches. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a través de la Secretaría de Posgrado de Investigación, otorgan la presente constancia al licenciado José Arturo Espinosa Ramírez por su participación como moderador en la conferencia ¿Es Estado o Mercado?, en el marco del ciclo de Cultura Jurídica 2023-2, por mi razón del espíritu, doctora Laura Páez Díaz de León, secretaria de Posgrado de Investigación, Santa Cruz, Zacatlán, Naucalpan, Estado de México, a 6 de marzo del 2023. Muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Nada más. La fiesta. Les invitamos para los próximos eventos, para el día. ¿Cuándo estamos? El sábado estamos en Ciudad de México de nuevo. Sí, bueno. Ahora nos vamos de gira. Sí, y aquí en Acatlán vamos a tener una plática El 23 el 23 de marzo en la mañana a las 9:30 de un investigador de investigaciones jurídicas, el doctor Arturo Oropesa García, quien va a presentar un libro de la revolución industrial a la revolución de la tecnología. Aquí los esperamos. Y también está pendiente una fecha, puede ser el 29 de marzo o el 2 o 3 de abril, con el maestro Julio César Cabrera Milleta, pero la nueva forma de establecer jurisprudencia. Pero eso se los traeremos del conocimiento cuando ya esté. ¿Ok? Muchas gracias, buenas noches. I tried for you. Tell me why you let